distancias, ¿no? Luego, la selección de los conductores en la acometida tiene 3 criterios. Y esto básicamente para todo tipo de conductores, ¿no? Sería capacidad térmica de conducción, que está ligado al tipo de aislamiento, máxima caída de tensión, que está en relación a la longitud, y máxima corriente de cortocircuito para verificar el tema de del soporte que debe tener el conductor en relación a su aislamiento. O sea, estos 3 elementos básicamente lo que van a hacer es proteger la cobertura que tiene el conductor metálico, el aislante, ¿no es cierto? El calor que va a hacer va a degradar aislante. La caída de tensión que va a provocar que no tengamos tensión plena para poder funcionar, ¿no es cierto? Y la tercera, el cortocircuito, vamos a tener una subida intempestiva de la corriente que va a generar un calor excesivo instantáneamente que igual puede dañar aislamiento. Por tanto, en base a eso se diseñan los conductores, estos 3 criterios. La sección nominal del conductor, dice, debe seleccionarse en forma preliminar de acuerdo al primer criterio, o sea, el calor. Vamos a ver algunas cosas acá. Primero, tenemos calibres normalizados, que serían en milímetros cuadrados, y el ABWG y el 1000 circular 1000. Esta es una tabla que la norma presenta, pues ustedes deben tener igual en sus catálogos, no sé, diferentes tipos de catálogos de cables, ¿no es cierto? Entonces, este solamente es una referencia para decir que hay tablas y uno tiene que escoger las tablas con las que va a trabajar en el diseño y con las que realmente va a instalar. El emplazamiento de estos conductores tiene una variedad. Pueden ir dentro de un tubo, en una pared, pegados a la pared. Pueden ir en una bandeja, en un tubo, dentro de un tubo. Pueden ir, o sea, dependiendo, en bandejas, en escalerillas, en soportes, en fin, una gama variada de cómo se puede transportar estos cables en la infraestructura, ¿no? Ahora, la capacidad térmica de conducción, que tiene que ver con la temperatura ambiente, tipo de aislante y temperatura máxima admitida por el aislante, porque eso viene definido por el fabricante, tipo de instalación de los conductores y número de conductores agrupados, es decir, cuántos conductores voy a llevar por una bandeja, dentro de un tubo, etcétera, ¿no? Entonces son otros 3 componentes. Luego voy a analizar en una tabla, que lo vamos a ver enseguida, los efectos, mejor dicho, para efectos de aplicación de la tabla. Dice, hay unas, mejor veremos la tabla, ¿no? Porque acá leer esto un poco complicado. Vamos a ver, el calibre, ¿sí? Aquí está el calibre del conductor, en este caso en AWG, ¿sí? Toda esta gama, ¿sí? Entonces, luego tenemos la sección del conductor y tenemos la capacidad de corriente en tubo y al aire libre. Siempre vamos a encontrar estas 2 características, porque como hemos dicho que por efecto de calor es un criterio que hay que escoger los conductores, pues yo tengo que saber si ese conductor va a ir al aire libre, entonces tomo el valor. Por ejemplo, hablemos de este conductor 14, que es el de iluminación. El 14, con una sección de 2.08 milímetros cuadrados, si voy a entubarlo, pues tengo que considerar que ese conductor va a soportar 15 va a poder transportar 15 amperios y va a soportar esa cantidad de corriente también. Pero si va al aire libre puede transportar un poco más de corriente, que en este caso son 20. Pero ojo, acá hay una tabla de referencia. En cada caso, porque no olviden que en cada tipo de conductor hay marcas y cada marca representa un tipo de fabricante. Y los fabricantes definen en sus tablas cuánto es el valor en ducto y cuánto es el valor al aire libre de ese conductor en ese calibre
con ese aislamiento, porque los aislamientos pueden variar, y vamos a ver que sí varían. Entonces debo ir a ese conductor que sí lo voy a usar, a sus características técnicas de fabricación, y saber si lo voy a entubar, cuánto permite, y si lo voy a poner al aire libre, cuánto lo permite. O sea, esto no lo tomen al pie muerto así de lo que está. Estos son referencias para darnos cuenta qué cosas vamos a encontrar en las tablas de conductores. Bien, otra cosa que también yo tengo que verificar en los catálogos de los conductores son precisamente este detalle. Primero, el tipo de, ¿qué se llama? De aislante que tiene el conductor, PVC, EPR, XLPE. ¿Ya? A ver, para que tengan una idea, para los que no conocen, el PVC es el aislante más común que hay en los conductores. Y el XLP es ese aislante negro que llevan los cables de aluminio que van a la calle, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea. Ahora, el tipo de cable que yo voy a utilizar tiene también estas clasificaciones de aislantes, y ese cable debe ser en ambiente y en suelo. O sea, fíjense que hay dos características. Va a variar ¿qué cosa? El factor de corrección que voy a aplicar para ese conductor. Ya he definido el conductor en base a la corriente por potencia, ¿no es cierto? Ahora, a ese valor de sección que yo he encontrado, le voy a afectar por un factor que va a depender de su aislamiento en un ambiente o en el suelo. Y eso va a depender de la temperatura en grados centígrados al cual va a trabajar, que en este caso sería 10, 15, 20, etcétera, grados centígrados, y su relación en el factor de corrección que yo voy a hacer, dónde lo voy a instalar. O sea, tengo que conocer. Luego tenemos estos otros factores, nos iremos a la tabla otra vez, dice número de conductores instalados. O sea, fíjense que acá dice que el factor de corrección a aplicar cuando hubieran más de 3 conductores sin espaciamiento o más de 3 conductores instalados en un cable multipar, o sea, van juntos, en otras palabras, van juntos pegaditos. Bueno, juntos, ¿no? Entonces, el número de conductores instalados de 4 a 6, 0,8, se vuelve a corregir. O sea, si voy a poner 3, tienen que ser más gruesos. Si voy a utilizar a más temperatura, más grueso. O sea, se van a dar cuenta que por cada efecto que voy a considerar, voy a afectar un factor, y por tanto, entre comillas, si me permiten, eso va a definir si yo voy a quedarme en ese calibre de conductor o voy a ir engrosando. Así permítanme decírselos si es que algo no queda claro. Bien, ¿qué más? Máxima caída de tensión. La máxima caída de tensión se la calcula mediante esta ecuación, que no es nada complicada. Fíjense que esta es la corriente de cortocircuito que vamos a calcular en base a ¿qué? A, T, T sub F y T sub I. ¿Qué son esos valores? Los tenemos acá. A, entonces, es el área del conductor en milímetros cuadrados, que ya lo he calculado más antes, que es en base a la ley de Ohm y todas sus consideraciones. T es el tiempo de duración de una falla, que máximo se espera sea no más de un segundo. TF sería la temperatura máxima admisible del conductor en régimen de cortocircuito en grados centígrados, que eso lo tengo que sacar de una tabla del fabricante. Y T sub I, la temperatura máxima admisible del conductor en régimen normal de operación, o sea, en condiciones normales. Y sub CC, que sería la máxima corriente de cortocircuito. Ahora, alguien dirá, pues, oye, qué complicado, ¿no? O sea, ¿de dónde saco T sub F, T sub I? Porque A ya lo tengo, T lo tengo, logaritmo de factores ya lo tengo. Entonces, acá hay una tabla que dice T sub F, T sub I para los tipos de aislamientos de los que hemos estado considerando en este momento. O sea, estos 3 tipos de aislamientos son los que más comúnmente los vamos a encontrar. Si yo tengo un tipo de aislamiento particular, pues voy tras estos datos en su catálogo de fabricante. Entonces, aquí yo tengo en cada caso
T sub F y T sub I. Por tanto, ya tengo todos los valores para poder reemplazarlos en esta fórmula. Entonces, de modo que el cálculo de cortocircuito no debiera representarnos mayores dificultades que reemplazar los datos que hemos mostrado, ¿sí? Bien, el conductor neutro. ¿Qué consideraciones debo tener con el conductor neutro? ¿Sí? El conductor neutro básicamente es el que va en una conexión estrella. Por ejemplo, yo lo que voy a tener es un equilibrio de fases, pero en el caso de tener que utilizar el neutro me está diciendo que tengo dos criterios en ese neutro. Primero, que voy a conjuncionar las corrientes de fuga o de desfase de cada uno de ellos, se va a neutro, y por otra, pues debería circular 0 amperios, ¿no es cierto? Si tengo corrientes iguales, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay una tabla que habla, yo les dije que íbamos a considerar este neutro porque alguien dijo si puedo hacerlo más delgado, pues aquí tienes una respuesta ya de norma, muy técnico, que dice que si la sección del conductor de fase es menor o igual a 25 milímetros cuadrados o 2 en AWG, la sección del conductor mínima tiene que ser la misma que la de fase. ¿Por qué? Porque en esos valores de carga, de corriente, estamos hablando de edificaciones donde las corrientes de carga van a circular, vamos a tener, si me permiten, corrientes importantes, las de fase van a ser iguales que van a circular por el neutro. Por tanto, no hay la necesidad de disminuirlos, ¿sí? Voy a afectar si es que lo disminuyo. Pero si estoy hablando de cargas muy grandes que me llevan al diseño de un conductor también grande, como 35 milímetros cuadrados, o 1 en AWG, en ese caso, estoy hablando ya de cargas casi industriales, donde normalmente yo ya tengo una distribución trifásica, donde normalmente voy a tener, si no al 100%, la mayor cantidad de cargas distribuidas equitativamente en cada fase. Por tanto, en el neutro puede que tenga corrientes importantes, pero no van a ser igual a la fase. Entonces yo puedo bajar el valor del conductor neutro, ¿ya? Entonces, y lo mismo para cada caso. Fíjense, solo a partir de ese valor, el conductor neutro empieza a ser de menor valor que el de las fases, ¿sí? Bien, continuemos. Ahora tenemos el factor de corrección aplicable a circuitos trifásicos, 4 conductores, etcétera. Tengo esta corrección, esta corrección que se hace ahora al conductor está en base a la presencia de armónicos que yo tengo en mi red de distribución. Y esta armónica, además, fíjense que tengo solamente de tercer orden. Ahora, una cosa que yo quiero poner sobre el tapete de discusión es que inclusive en nuestra época, en instalaciones domésticas, nosotros ya hemos rebasado la séptima armónica. Entonces, esta tabla hay que actualizarla también en ese contexto. O si alguien puede meterse en esto, pues adelante, ¿no? Pero fíjense que dependiendo del porcentaje de armónica, pues yo tengo acá los factores de corrección que yo tengo en línea y en el neutro. ¿Por qué hacemos la diferenciación? Porque en línea voy a tener una recirculación excesiva de corriente y que en el neutro puede aparecer en algún momento cuando es demasiado el desfase. Entonces, importante esa consideración también de la corriente el calor presente por efecto de armónicos, ¿ya? Bien, acá tenemos entonces la fijación, ¿no es cierto? Se prohíbe la fijación de conductores a escaleras de incendio, etcétera, a plomerías. Algunos decían que se puede conectar a cañerías de agua. No, está prohibido porque hay un tema de explosión, un tema de contacto eléctrico peligroso. A ver, en esta parte he hecho una recreación de lo que dice la norma hasta este momento y cómo lo aplicaríamos en nuestros circuitos. Y esta parte no está así en la norma. Yo, a partir de acá, lo que he hecho es una interpretación gráfica de lo que la norma está diciendo. Bien, este cuadrito habla del código de colores
para conductores según la NB 777. Tenemos acá la fase 1, fase 2, fase 3, neutro y el cable de protección. La designación puede ser RST, ABC, L1, L2, L3 para el tema de fases. Los colores deben ser azul, negro, rojo, o sea, en ese orden. Fase 1 azul, fase 2 negro, fase 3 rojo. El neutro debe identificarse por N y debe utilizarse el color blanco o celeste. Generalmente lo vemos de color celeste en nuestro medio, ¿no? Ahora, el cable de protección debe designarse como PE y debe ser el cable verde-amarillo o en su defecto el cable verde. Ahora, ¿qué pasa en el tema industrial, comercial, cuando tenemos, por ejemplo, maquinarias o instalaciones que tienen que ver con otro tipo de normas? Y vamos a aplicar acá justamente eso. Tenemos, por ejemplo, la IEC europea, que para ellos, por ejemplo, tiene el cable verde-amarillo, es conductor tierra, es lo mismo, azul, conductor neutro, negro, gris y café serían los conductores de fase, ¿sí? Fíjense que esto también lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo hago yo para entender estas dos normas? ¿Cómo las conecto? Yo he recreado este otro gráfico, porque en ese caso, fíjense, sería esta la instalación industrial de un barramiento según la IEC, ¿sí? Aquí tenemos el cable de tierra, el neutro, L1, L2, L3, las tres fases, tal como estaba en el dibujo anterior, ¿ya? Entonces, aquí por colores y por designación está claramente identificado según la IEC. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo voy a alimentar? Si supongo que esto es una instalación que viene de afuera y llega con su barramiento así, ahora yo tengo que alimentar este barramiento, pero según la NB, porque estoy en Bolivia y el código de colores de Bolivia tiene otras características. Entonces, este cuadro que vamos a ver a continuación es la recreación de cómo sería esa conexión. Primero, entonces, voy a definir en el barramiento qué es fase 1, fase 2, fase 3, neutro y protección, o sea, barra de protección. Entonces, en el barramiento yo tengo que tener claro cuáles son los barramientos. Bueno, entonces lo que yo hago es, según la IEC, voy a poner lo que es fase 1 a la fase 1, fase 2 a la fase 2, la fase 3, ¿no? Tal como corresponde. Entonces, tengo yo fase 1 café a fase 1 barramiento, fase 2 negro a barramiento, fase 2, fase 3 gris a barramiento, fase 3. Neutro azul a neutro barramiento, verde amarillo de protección a barramiento de protección. Ok, ahora, ¿cómo aplico la NB? Aplico fase 1 azul a fase 1 barramiento, fase 2 negro a barramiento, fase 3 rojo a barramiento, neutro a barramiento, protección a barramiento de protección. Por tanto, en el barramiento yo he hecho coincidir de manera correcta ambas normas, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo el problema resuelto de cómo manejo dos normas, por ejemplo, ¿no? Esto ya ustedes le darán mayores recreaciones en sus ambientes laborales. ¿Cómo se vería entonces un tablero monofásico según la NB 777? Lo que pasa es que ahí creo que ya lo pueden ver, ¿no? He movido mi imagen. Bien. ¿Cómo sería entonces? Aquí está. Primero, el negro, ¿qué nos está diciendo? Que el negro es la fase 2, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? Entonces, estoy utilizando además un cable celeste. Ese cable celeste, la NB me está diciendo que es el neutro, ¿no es cierto? Aquí está. Por tanto, estoy en presencia de una instalación monofásica, porque llevo una fase y el neutro. Entonces, ¿qué tengo? Alimento a una protección principal o inicial. Me voy, esto es otra cosa del que más adelante vamos a discutir, pero voy a describirlo ahora. Si tengo la protección principal, tengo la protección de sobretensión, tengo la protección diferencial y tengo la protección por circuitos, que en este caso, hasta acá tengo
monofásico entre fase y neutro en ambos. Pero a partir de los circuitos solamente protejo las fases. Fíjense, solamente los cables negros ya llevan los térmicos de protección. Y el cable de tierra va a este elemento que se llama de sobretensión, ¿no? Y además de Beat-out circuits, que los vamos a ver más adelante. Es mínimo lo que debe tener un tablero de distribución. Acá tenemos otro ejemplo de cómo sería, por ejemplo, un tablero de distribución según la IEC, ¿sí? Hace rato hemos visto según la NB, ahora vemos según, esta anterior es la NB, un tablero de distribución según la NB 777, y este sería un tablero según la IEC. ¿Qué es? Fíjense que acá tenemos un cable marrón que no está presente en la NB, tenemos un cable celeste, de igual manera tenemos un limitador de corriente, un diferencial y los circuitos, ¿no es cierto?, correspondientes. Fíjense que acá están utilizando el barramiento de tierra, etcétera, cable de tierra, o sea, se parecen mucho, sí, pero entonces hay que identificar por el código de colores a qué norma corresponde una instalación eléctrica, ¿sí? Veamos esta ahora. Yo les decía que una instalación eléctrica, a ver, según la NB, pues el interruptor, ¿qué es lo que tiene que abrir? Hemos dicho que debe ser, por ejemplo, la fase. Pues aquí está, esta es la tercera fase roja, por ejemplo, viene acá y se queda en el interruptor. Es un conmutador, pero se queda en el primer interruptor. El cable neutro está yendo a, ¿no es cierto?, en este caso, a un extremo, a una punta de la lámpara, del portalámparas, y el retorno va con otro cable y entonces hace toda la interconexión de retorno. En esa condición, el cable de tierra va a la estructura metálica. En esa condición, yo tengo trabajos seguros en este interruptor, en esta lámpara e inclusive en este interruptor. Y aquí está el esquema un poco más desarrollado. Entonces, un aspecto importante en la instalación para quienes hacen supervisión de instalaciones y para quienes hacen instalaciones propiamente. En tomas de corriente, pues de igual manera hay que identificar los equipos que vamos a conectar para saber qué salidas de tomas de corriente vamos a instalar. Fíjense que no todas son iguales, ¿sí? Toda una variedad dependiendo de la procedencia. Aquí están los mapitas que les están diciendo de qué países vienen, porque si uno se compra el equipo original en estos países, las clavijas van a venir de acuerdo a eso y en función a esas clavijas hay que poner cada toma de corriente, ¿sí? Ahí está toda la variedad.